Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Estamos acá para compartir en este día una reflexión. Damos gracias a Dios por la lluvia que tanta falta hace. Bueno, la iglesia ha estado orando por la lluvia, por eso agradecemos a nuestro Señor que ha escuchado esa oración y ha enviado el agua. Hoy queremos traer un tema interesante, el miedo. Y leemos en Mateo 14:22 el siguiente relato. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Aquí vemos como Jesús terminaba su jornada, despidió a la multitud, se fue al monte a orar como él solía hacerlo, y los discípulos en la barca emprendieron ese viaje hacia la otra orilla, pero en el medio de las aguas se desató una tormenta, las olas eran grandes, el viento era fuerte. Y en medio de toda esa tormenta, ellos vieron venir algo por encima de las aguas y pensaron que era un fantasma. Nunca pensaron que Jesús podía ser caminando por arriba de las aguas, pero como Jesús es el Dios Todopoderoso también, Él podía hacerlo. Lo cierto es que ellos dieron voces de miedo. Ahí aparece el miedo. La respuesta de Jesús dice: «Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis». Una voz de aliento que viene de Jesús. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Una de las cosas que el miedo hace es justamente desanimarnos. El miedo nos paraliza, el miedo nos esclaviza. El miedo no nos deja ir hacia adelante. Pero acá tenemos una palabra del Señor Jesús, dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Otra vez aparece ahí el miedo. Mientras Pedro tuvo la mirada puesta en Jesús, él caminó por arriba de las aguas también, igualmente que Jesús, pero cuando empezó a mirar a su alrededor y vio la situación que le rodeaba, empezó a hundirse y tuvo miedo. El miedo está a la puerta de todo ser humano. El miedo a la muerte. ¿Cuántas personas tienen miedo a la muerte? Miedo al fracaso, miedo a quedar sin trabajo, miedo a las enfermedades, miedo a que nos pase algo que quizá nunca nos va a pasar, pero ahí está el miedo instalado. Y encontré algo muy interesante que está en Génesis 3, cuando la primera creación de Dios, que creó a Adán y a Eva y les dio órdenes precisas de que no comieran de un determinado árbol y que el día que ellos lo hicieran iban a morir. Ahora, esa muerte en principio iba a ser una muerte inmediata, espiritual, una separación de Dios, o mejor dicho, del hombre con Dios, el día que ellos desobedecieran esa orden. Y así lo hicieron. Desobedecieron y fueron separados, quedaron separados de Dios. Hasta ese momento Dios hablaba con ellos cara a cara, ellos eran perfectos,
ellos eran santos, ellos no tenían ningún miedo, no tenían ningún problema, porque tenían toda la tierra a su disposición, tenían todo el huerto del Edén que Dios le había puesto con plantas hermosas allí para que se alimentaran, para que labraran, para que vivieran una vida sin ningún problema. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, aparece algo muy significativo. Lo leemos, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces nosotros vemos que cuando entró el pecado a las personas, al mundo, a través de estas dos personas, y una separación de Dios, lo primero que sintieron ellos cuando sintieron la voz de Dios fue miedo. Quiere decir que el miedo es inherente al ser humano, porque el ser humano nace separado de Dios. Y en ese vivir, si no se encuentra con Dios, si no busca a Dios, si no tiene ese encuentro que lo vuelva a Dios, la persona siempre va a tener miedo, porque está separado de Dios, porque le falta el sostén de Dios, la seguridad que da Dios. Todo eso que Dios da y que es tan hermoso para todos aquellos que hemos experimentado la cercanía de Dios, el amor de Dios. Entonces, el pecado trajo también como consecuencia el miedo. El Salmo 34:4 dice: busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, el salmista nos da una idea de cómo nosotros podemos vencer el miedo. El Salmo 112:7, hablando de un hombre que estaba cercano a Dios, de un hombre que temía a Dios y que vivía en una justicia de Dios, dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme confiando en Dios. Aquella persona que confía en Dios no tiene temor de malas noticias. ¿Y cuántas malas noticias hay hoy? Abundantemente en los medios, en internet, donde miremos, abundan las amenazas de malas noticias. El Salmo 118:6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, a veces hasta los hombres imponen miedo a otros hombres. Así que la solución para el miedo es confiar en Dios, es confiar en Dios. No hay otra manera. Aún para el tema de la muerte, ¿cuántas personas dicen tener miedo a la muerte? Pero nosotros leemos en Hebreos 2:15 que Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, y nos libró de ese temor que nos tenía esclavizado. Y entonces cuando venimos a Dios, nos acercamos a Dios, todo temor se va de nuestra vida. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice que el temor lleva castigo, claro, porque la persona está temiendo lo que sea y eso le genera un castigo, está mal, no puede encontrar a veces incluso hasta la paz porque está temiendo. Pero así como las primeras personas desobedecieron y quedaron alejados de Dios y por eso temieron, hay una manera ahora de poder conocer el perfecto amor que echa fuera el temor. Y el perfecto amor es Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y como Dios es perfecto también en el amor. Así que cuando nosotros conocemos el perfecto amor, echamos fuera el temor. Y el perfecto amor es conocer a Dios. Por eso yo te dejo esta reflexión. Si tú no conoces a Dios, si tú tienes temores, sea cual sea, bueno, yo te invito a que tú busques de Dios,
que lo tengas en tu corazón a través de la fe en Jesucristo, que vino a este mundo a pagar por nuestros pecados y a resucitar el tercer día, para que si tú crees eso tengas vida eterna. Echa fuera el temor con el perfecto amor de Jesús. Te invitamos a las reuniones acá en Miranda 176, Centro Evangelístico Cristo Vive. Tenemos reunión los martes a las 19 horas, estudio bíblico, jueves, día de oración, orando por todas las necesidades nuestras y de los demás. Así que ven, acompáñanos. Los días sábados tenemos a las 17 horas, escuelita para los niños, adolescentes. Tenemos un precioso grupo ahí que están aprendiendo la palabra de Dios. Envía a tu niño, envía a tu adolescente a que aprenda a conocer al Señor, para que no tenga una vida de temor, de miedo frente a las circunstancias que el mundo nos depara cada día. Vemos más circunstancias difíciles que atemorizan a las personas. Y los sábados tenemos también nosotros nuestra reunión a las 19 horas. Te invitamos para que nos acompañes, para que vengas a conocer al Dios que quita el temor de los corazones. Que Dios les bendiga.